Muy bien, pues vamos a iniciar. En esta ocasión no vamos a tener proyección, entonces vamos a tener que estar siguiendo la clase con nuestras Biblias. La clase va a estar en la Nueva Traducción Viviente. Sé que algunos tienen otras versiones, pero si puedes, si tienes la aplicación de la Biblia de YouVersion, ahí cámbiala a Nueva Traducción Viviente. Si no, si tienes datos, en tu buscador pon Romanos capítulo 5 NTV. Y la primera opción que te salga ahí, en tu buscador, ahí es donde vamos a estar. ¿Ok? Y bueno, la clase de hoy se llama Esperanza Celestial. Y vamos a estar estudiando precisamente el capítulo de Romanos 5, del versículo 1 al 11. Entonces vamos a empezar con una lectura global y después vamos a empezar a ver versículo por versículo qué es lo que Dios quiere transmitir en este pasaje. ¿Estás ahí? Ya, Romanos 5, versículo 1 en NTV de preferencia, y dice así: por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz y con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en ese lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos, y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la de resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación, y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrece a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues, como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Este es el pasaje que vamos a estudiar esta mañana. Y el título, como les había comentado, se llama Esperanza Celestial. Entonces, regresando al versículo 1, vamos a volverlo a leer. Y dice así: Romanos 5:1. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios. ¿De quién fuimos hechos justos? ¿Para quién fuimos hechos justos? Para Dios. Aquí nos habla que nos volvimos justos para Dios. Pero te puedes preguntar, ¿qué es ser justo? ¿Qué te imaginas que significa la palabra ser justo? Ser justo es estar limpio, sin ningún crimen y sin ningún delito. Para Dios fuimos hechos justos, es decir, limpios. Pero así nacimos, así fuimos formados, justos o injustos. Vamos a ver qué más adelante dice la Escritura. Dice, por medio de la fe tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. ¿Sabes? Sí fuimos hechos justos delante de Dios, pero no porque
éramos justos, sino que lo logramos por medio de la fe. Es decir, la fe es el vehículo, es el transporte para tener paz con Dios. ¿De dónde? ¿Cuál era nuestro crimen? ¿Cuál era nuestro delito? ¿Qué es lo que nos hace injustos delante de Dios? Lo que nos hace injustos delante de Dios es seguir nuestra propia voluntad, seguir nuestra propia naturaleza y no seguir el camino de Dios, no seguir el trazo que Dios tiene preparados como nosotros, como humanidad. Pero fuimos hechos ahora justos por medio de ¿quién? De Jesucristo, de lo que hizo Jesús por ti y por mí. ¿Para qué? Para tener paz con Dios. Entonces, antes éramos injustos, porque no seguíamos el camino de Dios. Y por lo tanto, no estábamos en paz con Dios. Entonces, si no estamos en paz con Dios, estamos en un estado de enemistad con Dios. Es decir, cuando éramos injustos, éramos enemigos de Dios. Estábamos en guerra contra Dios. ¿Qué es la fe? La fe es el vehículo, estábamos hablando que la fe es el vehículo para llegar a ser justos. Pero me puedes decir, ¿qué es la fe? Ahorita muchas personas pueden decir, fe es creer en algo. Y ahorita en el 2024, muchas personas creen en muchas cosas. Pueden creer en energías, pueden creer en chakras, pueden creer en otros dioses. Pero la fe que se refiere, la fe que Dios quiere que tengamos, es creer en Jesús. Creer en el sacrificio de Jesús. Y si todavía no crees en el sacrificio de Jesús, estás siendo injusto delante de Dios. Todavía eres el enemigo de Dios. Porque todavía estás viviendo a tu manera y no a la manera que Dios quiere que vivamos. Y el inicio de vivir esa vida es creer en Jesús. Y me puedes preguntar, ¿cuál es el sacrificio de Cristo? Jesús es Dios. Dios está conformado por una Trinidad. Es decir, 3 personas que están interconectadas eternamente. Jehová, Jesús y el Espíritu Santo. Y el sacrificio de Jesús fue que dejó la eternidad para venir aquí en la tierra y volverse humano como tú y como yo. Sufrir las mismas tentaciones que tú pasas. Él, siendo Dios, se volvió un humano como nosotros. Pero la diferencia es que Él nunca cometió un delito contra Dios. Es decir, que Él nunca se dejó guiar por su naturaleza humana, sino aún siendo humano, siempre siguió el camino de Dios. Y es por eso que nunca pecó, es decir, nunca cometió un delito. ¿Y por qué tuvo que hacer esto? ¿Cuál es el castigo de seguir nuestro propio camino y no el camino de Dios? Todos, cuando cometemos un delito, hay una consecuencia. ¿Cierto o no? Tú te pasas un semáforo, es un delito. ¿Y cuál es tu consecuencia?
una multa, que te lleven tu carro al corralón. Entonces, si nosotros cometimos un delito en contra de Dios, que era no seguir su camino, ese delito tiene una consecuencia, tiene una deuda. ¿Y cuál es esa deuda? Estar lejos de Dios. Entonces, alguien tenía que pagar esa deuda para que nosotros ya no tuviéramos esa deuda, quedar absueltos. Y a veces podemos pensar, bueno, pero, ok, Dios me va a castigar por no seguir su propio camino que me dice. ¿Cómo está eso? O sea, Dios me está castigando por algo que me dice que quiere que siga, y si no lo sigo, Él me va a castigar. Pero no es así. A veces le echamos la culpa a Dios de ese castigo. Pero el único responsable de ese castigo eres tú. Y yo pongo siempre este ejemplo. Es como cuando vas a la escuela y repruebas un examen. Y el profesor te pone 5. ¿De quién fue la culpa? ¿Del profesor? ¿Le podemos echar la culpa al profesor de que nos reprobó? No, ¿verdad? El responsable eres tú. Cuando estás en el trabajo y te despiden por faltar, por llegar tarde, ¿le podemos echar culpa a nuestro jefe? No, porque nosotros somos responsables. Es decir, el castigo de estar lejos de Dios no es culpa de Dios. Es culpa de nuestras propias acciones, de no seguir el camino que Él trazó, sino seguir nuestro propio camino. Ese es el castigo, estar lejos de Dios aquí en la tierra y en el futuro, en la vida venidera. Porque la Biblia nos enseña que no solo la vida se trata del tiempo que vamos a estar aquí. La Biblia nos enseña que la vida no solo dura 60, 80 años, sino que hay una vida después de la muerte. Una vida eterna. Una vida que dura más de 1,000 millones de años. Entonces, cuando nosotros seguimos nuestro camino, el castigo es no poder estar con Dios, aquí en la tierra y en el cielo. Pero ¿sabes? Dios es un Dios bueno, que quiere que estemos con Él aquí en la tierra y también en el cielo. Pero para eso teníamos que quitarnos esa deuda. Teníamos que quitarnos ese delito. ¿Y quién podría quitarnos ese delito? Por ejemplo, si alguien se mete a robar una casa, ¿puede quitar ese hecho de su vida? No, siempre va a quedar en su expediente. Y así nosotros, todos nos hemos desviado del camino de Dios. Y ya está en nuestro expediente, ya tenemos esa deuda. Pero alguien tenía que pagar esa deuda. Y ese se trata el sacrificio de Cristo, que Él adquirió esa deuda. ¿Por qué Cristo tuvo que adquirir esa deuda? ¿Por qué Cristo es el único que puede quitarnos esa deuda? Exacto, porque Él es justo. ¿Y qué es justo? Que Él nunca se desvió del camino de Dios. Pongo este ejemplo. Hay 2 personas que deben 500 pesos. Y por eso los metieron a la cárcel. Quizás puede ser un ejemplo muy exagerado, porque actualmente no te meten por 500 pesos a la cárcel. Pero vamos a seguir con este ejemplo. Las 2 personas están en la cárcel por 500 pesos. Están encadenados. Entonces uno le dice al otro, no te preocupes, yo voy a quedarme con tu deuda para que tú seas libre. ¿Podría ser esa persona eso?
No, ¿por qué? Porque los dos están encadenados. O sea, no le puedes decir, ok, yo voy a tomar tu condena, tus grilletes, para ponérmelos yo, cuando yo estoy encadenado también, por la misma deuda. Entonces ningún ser humano podía adquirir esa deuda de nosotros, nadie nos las podía quitar. Solo una persona podía hacerlo, aquel que no estaba encadenado. Es decir, aquel que jamás se había desviado del camino de Dios. Y es lo que acabamos de leer. Jesús vino a la tierra, estuvo tentado a desviarse del camino de Dios, pero nunca lo hizo. Él nunca falló a Dios. Él nunca pecó. Y es por eso que Él es la única persona que puede quitarnos esas cadenas, esos grilletes y decir, ok, quedas absuelto y yo voy a adquirir esa deuda, ese castigo que es estar lejos de Dios, para que ahora tú puedas estar con Dios. Vamos a continuar con la lectura, versículo 2. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar en la gloria de Dios. Lo que te comentaba, debido a que Cristo murió para pagar esa deuda, ahora tenemos ese privilegio de poder estar con Dios aquí en la tierra y también en el cielo. Y sabes, hay una creencia muy general en nuestro mundo. Cuando alguien fallece, ¿qué dice? ¿Qué dice la mayoría de la cultura mexicana? Ya está descansando en paz, está descansando, ya está en el cielo. Pero esa es una falsa creencia, porque la Biblia nos enseña que las únicas personas que van a poder estar en el cielo son aquellas que son justas delante de Dios. Es decir, que ya no tienen deuda. Pero para quitarnos esa deuda, la única forma es creer en Jesús. Y sabes, las personas que ya adquirieron ese regalo que Jesús nos dio, ahora pueden permanecer con confianza, porque saben que ahora ya tienen ellos su lugar en el cielo. No porque se lo merezcan, sino porque fue un privilegio inmerecido que Jesús nos dio a través de ese sacrificio. Y sabes, también, no solo las personas que aceptaron ya a Jesús están confiadas, sino también están alegres. Alegres de que van a poder estar con Dios, no solo 1 año, 2 años, sino toda la eternidad. Versículo 3. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. ¿Sabes? Sin duda, creer en Jesús no es fácil. No es fácil, no es algo natural de nosotros. Nuestra naturaleza es seguir por nuestro propio camino, y es por eso que todos nos volvimos injustos delante de Dios, porque todos nos desviamos del camino que Dios tenía para nosotros. Y sabes, siempre vamos a estar tentados a seguir nuestro propio camino y no el camino de Dios. Pero tú puedes decir, ok, entonces está muy fácil, solo creo en Jesús y ahora ya quiero el privilegio inmerecido de poder estar con Dios aquí en la tierra y en la vida eterna. Qué fácil. Yo puedo decir, yo creo en Jesús y ya con eso. Pero creer en Jesús no solo se trata de decirlo por palabras,
Si tú vas aquí afuera y tú le preguntas, ¿crees en Jesús? Te apuesto que el 80% de las personas, ¿qué crees que van a decir? Que sí. Inclusive a veces cuando compartimos nuestra fe, es lo que nos dicen. Yo ya creo en Jesús. Yo ya creo en Dios. Pero el significado verdadero de creer en Jesús no solo es decirlo de palabras, sino seguir sus enseñanzas. Creer en Jesús no solo es afirmar que existió, sino obedecer cada uno de los mandamientos que nos dio. Y los que hemos creído en Jesús, los que ya somos discípulos de Jesús, ¿realmente estamos creyendo en Él al 100%? ¿Realmente estamos siguiendo al 100% las enseñanzas de Jesús? Y no se trata de ser perfecto, porque Dios sabe que por nuestra naturaleza no vamos a poder cumplir todos los mandamientos que Jesús nos dio. Lo que Dios quiere es que nos esforcemos al 100% para seguir los mandamientos de Jesús. Sé que a veces vamos a fallar, pero Dios ve la intención de nuestro corazón de querer cumplirlas al 100%. Entonces yo te quiero preguntar, ¿estás escuchando? ¿Estás obedeciendo al 100% las enseñanzas de Jesús? ¿Tú que ya eres un discípulo? Porque a veces te estás esforzando al 100% para seguir las enseñanzas de Jesús. Porque a veces como discípulos parece que solo hemos escuchado el 50% de las enseñanzas de Jesús. Escogemos qué enseñanza seguir y las otras enseñanzas como si no existieran. Y si nosotros estamos haciendo eso, realmente no estamos creyendo en Jesús. Porque creer en Jesús es esforzarse para seguir el 100% de sus enseñanzas. ¿Estás siguiendo el 100% las enseñanzas de Jesús? Ahorita con los jóvenes, he estado trabajando varios años con jóvenes universitarios, y a veces un problema de todas las fiestas que tenemos es la música. Y yo les digo, realmente tú estás escuchando tales canciones y esa canción te lleva a Jesús. ¿Estás siguiendo las enseñanzas de Jesús? Escuchas canciones que van en contra de lo que Jesús enseña. Hablan de drogas, hablan de alcoholismo, hablan de inmoralidad, hablan de narcotráfico. Ves series, películas que tienen contenido sexual implícito. ¿Y qué dicen? No pasa nada, no tiene nada de malo. Lo hago simplemente porque me gusta el ritmo de la música. Pero realmente es lo que ha enseñado Jesús. Apenas Raúl comentaba de que me gusta mucho el cine. Y apenas salió una película de un superhéroe, Deadpool, no sé si lo ubicas. Ese personaje, sus películas están llenas de lenguaje vulgar, de groserías, de doble sentido. Y yo hablaba con un hermano como, ¿cómo es posible que tú vayas a ver esa película? Si la Biblia es clara. La Biblia nos dice que tenemos que evitar todo lenguaje obsceno, vulgar, que hable de inmoralidad. Pero a veces como discípulos, como decimos, ok, estas enseñanzas de Jesús, como que no voy a hacer, que las veo. Y me conformo con seguir las otras enseñanzas. Pero creer en Jesús no se trata de escoger qué enseñanzas a ti te gustan. ¿Qué enseñanzas se te hacen a ti fácil de cumplir? Creer en Jesús es obedecer el 100% de sus enseñanzas. Y tú puedes decir, oh Carlos, estás exagerando.
está siendo radical. Solo es una película, no pasa nada. Pero, ¿sabes? Jesús nos enseña a cumplir sus enseñanzas, inclusive en los más pequeños detalles. A veces nos pueden decir que somos radicales. Pero yo le digo a los hermanos, el cristianismo es un movimiento radical. Desde el principio el cristianismo siempre ha sido un movimiento radical. Morir por obedecer los mandamientos de Jesús. Y lo vimos con el mayor ejemplo, que fue Jesús. Por hacer la voluntad de Dios, Él tuvo que morir. ¿Qué acto más radical que el que hizo Jesús? Entonces, si queremos creer en Jesús, tenemos que obedecerlo al 100%, inclusive en los pequeños detalles. Aquí en el versículo 3 nos dice que van a venir pruebas y dificultades. ¿Y sabes? Sí, Jesús no oculta esto. Jesús oculta que si creen en Él, van a pasar momentos difíciles. Primero, nos tenemos que negar a nosotros mismos. De querer seguir nuestro camino, dejarlo a un lado para seguir el camino de Dios. Pero también van a venir burlas, van a venir ofensas por creer en Jesús. Y vamos a ser tentados a dejar el camino de Jesús. ¿De qué forma? Quizás, como les comentaba, se pueden burlar de nosotros en la escuela, en el trabajo, por compartir, por decirles que creemos en Jesús. Y puedes decir, yo no tengo problema, a mí no me importa lo que digan las demás personas. Pero van a venir otro tipo de pruebas. Por ejemplo, va a haber ocasiones en que nuestros familiares, nuestros amigos nos digan, deja de asistir a tus reuniones, no pasa nada. Y por quedar bien, vamos a empezarnos a alejar de Dios. Dejar de seguir las enseñanzas de Jesús. Porque en la Biblia nos enseñan que tenemos que asistir a nuestras reuniones. Tal vez no se están burlando de una forma directa, pero sí nos están incitando para dejar de seguir las enseñanzas de Jesús. También puede ser que la prueba venga cuando nos empiecen a preocupar cosas materiales. Ocupamos siempre, Dios sabe que ocupamos cosas materiales, pero a veces la acumulación de cosas nos puede desviar del camino de Dios. Puede ser que en algún momento una prueba que nos puede desviar del camino de Dios son los placeres del mundo. Las fiestas, las drogas, la inmoralidad. Eso nos puede desviar del camino de Dios. En este mundo, cuando queramos creer en Jesús, siempre vamos a pasar esas pruebas. Son inevitables. Pero ¿sabes? Cuando las superamos, es una forma de mostrarle a Jesús que lo amamos por encima de cualquier situación. Porque cuando está todo tranquilo, es muy fácil amar. A nadie le gustan las pruebas. Pero sabes, cuando yo tengo que pasar una prueba, es una oportunidad donde yo puedo demostrarle mi amor a Dios. Que por encima de todo, yo creo en Jesús. Y sabes, cuando pasamos la prueba, nuestra fe sale fortalecida. Nos da más fuerza para seguir en el camino de Dios. Versículo 5. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. ¿Sabes? Ese esfuerzo de seguir en el camino de Dios no va a acabar en desilusión, no va a acabar en fraude, va a acabar en estar con Dios, estar nosotros con Dios en el cielo.
Y por eso vale la pena todo el esfuerzo para superar esas pruebas. ¿Y sabes por qué podemos confiar en eso? Porque Dios ya nos dio un adelanto de su promesa, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Cuando nosotros creemos en Jesús y nos bautizamos, recibimos el Espíritu Santo, que es como si fuera una porción de Dios. Es decir, que ahora Dios está con nosotros en todo momento. Y los que somos discípulos, ¿sabes qué especial es tener el Espíritu Santo? Imagínate, si esto es especial, ¿qué más va a ser especial cuando estemos en el cielo y podamos ver a Dios frente a frente? Versículo 6. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podía estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. ¿Sabes? Tú puedes decir, bueno, ¿por qué no podemos estar en el cielo siendo no justos para Dios? ¿Por qué Jesús tuvo que venir y quitarnos esa deuda, esa mancha, esta cosa de nuestro expediente? ¿Por qué Dios no nos aceptó tal y como somos para estar en el cielo? Porque también hay ese pensamiento en nuestra sociedad, que Dios nos ama tal y como somos. Y muchas personas dicen, no tengo que cambiar, porque Dios me ama tal y como soy. Eso es una falsedad. Dios nos ama a pesar de cómo somos. Y nos da la esperanza de estar con Él a través del sacrificio de Jesús. Ese a pesar significa que no importa lo que hemos hecho en el pasado, pero si creemos en Jesús y seguimos sus enseñanzas, ahora tenemos la oportunidad de estar con Él en el cielo. Es decir, este regalo de esperanza es para todas las personas. Pero regresando al punto, ¿por qué Dios no simple nos acepta en el cielo? ¿Sabes? Dios es luz. ¿Qué pasa cuando estás en un lugar oscuro y pones un foco? ¿Qué pasa con la oscuridad? Se va. Es decir, se destruye. Por lo tanto, si Dios, que es luz, que es 100% justo, 100% santo, nos aceptara con esa mancha, con esa oscuridad en nosotros, en el cielo, nos destruiría. Porque la luz destruye a la oscuridad. Y es que por eso Dios, en su plan, mandó a Jesucristo para que ahora nosotros también podamos ser luz. Podamos estar sin mancha y estar con Él en el cielo. Es por eso que las personas que quieren estar con Dios necesitan creer en Jesús. Es la única forma para llegar al cielo. De otra forma no se puede. Porque para estar con Dios, para estar en el cielo, necesitamos estar sin mancha, sin delito. Y la única forma de quitar eso es creyendo en el sacrificio de Jesús. Versículo 10, 11. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. ¿Sabes? Con el sacrificio de Jesús, no solo Dios nos dio el privilegio inmerecido de poder estar en el cielo,
sino con el sacrificio de Jesús también tuvimos el regalo de ahora ya no ser enemigos de Dios, sino ser amigos de Él. Tener una relación con Él. Una relación que podemos hablar diario con Dios y escucharlo diario, escuchar diario a Dios. Pero ¿sabes? Si no fuera todo esto ya suficiente, al creer en Jesús, también tenemos un privilegio inmerecido, que es ser hijos de Dios. Hemos visto algunas mentiras o engaños de la sociedad, nos dice. Y uno también muy común es de que todos somos hijos de Dios. Pero eso es una mentira. No todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero para ser un hijo de Dios es a través de creer en Jesucristo. Es a través de seguir las enseñanzas de Jesucristo. Si tú quieres estar en el cielo, si tú quieres poder hablar con Dios y escucharlo diario, si tú quieres ser llamado un hijo de Dios, la única forma es creer en Jesucristo y sus enseñanzas, esforzarte por cumplirlas al 100%. Y sabes, es una decisión personal, una decisión que cada uno debe de tomar. Dios no nos obliga a tomar esa decisión. Es tu responsabilidad querer creer en Jesús, de quererlo seguir, de querer estar con Él en el cielo, de ser un hijo de Dios. Y es la decisión que hoy debes de tomar, amigo o amiga que nos acompañas. ¿Qué quieres ser? ¿Un enemigo de Dios? ¿Estar lejos de Dios? Ahora cambiar tu vida y volverte un hijo de Dios y tener la esperanza celestial de poder estar con Él en la eternidad. Si tú puedes decir, ¿sabes qué? A mí no me interesa ser un hijo de Dios. Está bien, se respeta tu decisión. Pero si ahora, el día de hoy, tú dices, yo quiero ser un hijo de Dios, yo te animo que acabando la reunión te acerques a la persona que te invitó y digas, ¿sabes? Yo quiero conocer más de este mensaje. Yo quiero conocer más de Jesucristo. Yo quiero conocer más de su sacrificio. Quizás ahorita lo vimos muy general, pero en nuestra iglesia tenemos algo que se llama estudios bíblicos, donde tú vas a profundizar cómo es ese camino que Dios quiere, que Dios trazó para ti, para que puedas estar con Él en el cielo. Igual, tú joven que nos acompañas, algunos hemos crecido en la iglesia, algunos hemos estado toda nuestra vida en nuestra iglesia, porque nuestros papás son discípulos, nos han traído desde chiquitos. Pero déjame decirte que tú tampoco estás con Dios. Tampoco tienes tu lugar todavía en el cielo. Todavía no puedes tener una relación con Dios, porque todavía no crees en Jesús. Todavía no sigues las enseñanzas de Jesús. Entonces, si tú, joven, realmente quieres ser un hijo de Dios, también te animo a que te acerques a alguno de los hermanos, que te acerques al ministerio universitario, para que tú puedas conocer cómo tú puedes lograr hacer un hijo de Dios. Y hermano, que ya estás en Jesús, que ya tienes esa esperanza celestial, que ya eres amigo de Dios, que ya eres un hijo de Dios. Recordemos cada día esa promesa que Dios nos hizo, que es estar con Él en el cielo, esforzándonos a seguir sus enseñanzas al 100%. No una, no dos, no la mitad, sino esforcémonos cada día
para seguir las enseñanzas de Jesús al 100%. Te pido que me acompañes a una oración. Padre amado, Padre celestial, Rey infinito, muchas gracias, Padre, porque pues, nos muestras el día de hoy cómo es que tú nos das acceso al cielo, Señor. Padre, sé que a veces puede haber muchas ideas de este mundo erróneas, de que todos vamos a ir al cielo, de que todos somos tus hijos, Padre. Pero tú eres claro, tú nos enseñas el camino que tú quieres, que tú has trazado para nosotros como seres humanos. Todos nos hemos desviado de tus mandamientos. Pero ahora tú nos has dado la oportunidad de restablecer esa relación contigo, de ser tus amigos, de ser tus hijos y de poder estar contigo en el cielo, en la eternidad. Es una esperanza que no solo es para esta tierra, no solo son para estos años que vivimos aquí, sino es una esperanza celestial que dura para siempre. Te pido, Señor, por nuestros amigos, amigas que hoy nos acompañan, por los jóvenes de la iglesia, Señor, que puedan tomar la decisión, la mejor decisión de su vida, que es volverse un hijo tuyo, una hija tuya, para que puedan estar contigo en una relación maravillosa, contigo aquí en la tierra y sobre todo en el cielo, Padre. Y te pido, Señor, por mis hermanos que son discípulos, que cada día, Señor, podamos esforzarnos para demostrar que creemos en Jesús, esforzándonos en cumplir el 100% de sus enseñanzas. Gracias por el corazón de la iglesia de Guadalajara, que a ti sea solo la gloria por siempre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.